Y el día de hoy se sostuvo la polémica sobre la Universidad Nacional Autónoma de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se ha derechizado, insistió, se ha derechizado mucho y explicó que eso se debe a que los de arriba están aburguesados. De eso lo dijo. El día anterior, por cierto, Álvaro dijo hamburguesados. Ya lo regresé el Eh, video y sí dijo hamburguesados. sí, 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 Bueno, y se volvió botana del sector rabioso, ¿no? no, ni vi, fíjate, no, Sí, yo sí sí, tengo cosas que hacer y me anduve trabajando todo el día, de repente ahí me asomé, no vi el tema en pero Twitter. sí, Bueno, sí, hamburguesando, dijo. Está bien, yo creo que yo también diría hamburguesando, porque tiene ese doble sentido de aburguesado y hamburguesado. Bueno, el presidente pidió hoy por la mañana, que no se realicen paros en la institución y que si desean protestar en su contra, pues órale, que salgan con marchas, dijo el presidente. López Obrador dijo que esta mañana que el grupo hegemónico que domina la UNAM tiene a la cabeza a un personaje que participó de uno de los priismos más, híjole, más podridos de todos, que es el priismo de Enrique Peña Nieto. Eso no lo dijo el presidente, eso lo acabo de decir yo. El presidente solamente identificó a la cabeza de este grupo hegemónico, a José Narro Robles, el que fuera secretario de Salud con Peña y que también aspiró a dirigir el Partido Revolucionario Institucional. El presidente criticó que aunque se diga que el Consejo Universitario es quien elegirá el próximo rector, ese grupo hegemónico es en realidad el que está manejando la UNAM desde hace tiempo y eso debería escucharlo la comunidad universitaria y la gran pregunta es para los universitarios, si saben quién elige al rector o no saben quién elige al rector. Dice el presidente, es un grupo hegemónico que está claramente identificado y que tiene a la cabeza a este señor José Narro. Vamos a ver cómo lo dijo, a escuchar y a ver cómo lo dijo el presidente esta mañana. El que no hayan manifestado nada o muy poco en contra de la corrupción que imperó en el periodo neoliberal, porque a los jefes, a los directivos los cooptaron. Estamos hablando del saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México y que en la UNAM no se haya dicho nada o muy poco. Ayer estaba yo viendo que estaban convocando a un paro de 48 horas por lo que dije. Yo les propondría mejor que hicieran una marcha, que se avivaran. Pacífica, desde luego, pero paro si no quieren estar en clases presenciales. No, una manifestación pacífica, o sea, que dejen atrás la desidia, ¿sí?, la comodidad, y que aunque sea en contra de nosotros, se manifiesten. Ya va a venir el cambio de rector. ¿Y quiénes deciden? Se me va a decir formalmente el Consejo Universitario. Sí, ¿cómo no? El Consejo Universitario, formalmente.
pero pues hay un grupo hegemónico que encabeza el doctor Narro, que desde hace tiempo está manejando la UNAM. Ese es el planteamiento del presidente. A ver, por un lado, le dice a la comunidad universitaria, oiga, avíspense, levántense, pónganse activos. Si quieren marchar, aunque sea en contra de nosotros, adelante, pero pónganse vivos. Ahora, también le pone en las manos a la comunidad universitaria un planteamiento que no es menor. Les dice, viene la elección, el cambio del rector, y ¿por qué no se pregunta a la comunidad universitaria quién es el que decide al rector? ¿Quién toma la decisión de poner al siguiente rector? El presidente se responde, claro, me van a responder el Consejo Universitario. Bueno, sí, claro, nada más que ese Consejo Universitario lo encabeza el doctor Narro, que fue un priista, es un priista de corazón, aunque quiso dirigirlo y no se le hizo, y fue también secretario de Salud y uno de los secretarios más cuestionados porque entregó una serie de cadáveres por todo el país, hospitales convertidos en cadáveres. Ese es el personaje, pero la pregunta, Álvaro, la deposita el presidente a la comunidad universitaria. ¿Quién elige al rector? ¿Ustedes saben, universitarios? A ver, el presidente comete un error de entrada. Yo creo que se confundió. Que el órgano que designa, que nombra al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México no es el Consejo Universitario, es la Junta de Gobierno de la UNAM, pero que no solo designa al rector, en realidad, entre las facultades de la Junta de Gobierno de la UNAM está también designar a los directores de facultades, de escuelas, de institutos, es decir, toda la estructura de la Universidad Nacional Autónoma de México está en las manos de 15 personas que integran la Junta de Gobierno. Esta exigencia de democratización de la UNAM no es nueva. Por lo menos, desde que yo ingresé a la UNAM en 1983 y después, como parte de la comunidad universitaria, hubo las movilizaciones contra la pretensión de Jorge Carpizo de elevar las cuotas. La exigencia no solamente era una educación gratuita y de calidad, sino que la UNAM pudiera democratizarse. Las únicas instancias de participación de la comunidad estudiantil, de la comunidad académica, de los trabajadores administrativos, es el Consejo Universitario. Y sí, el Consejo Universitario delibera, pero el poder real en la UNAM es la Junta de Gobierno. ¿Y quién integra la Junta de Gobierno? Bueno, son 15 personas que efectivamente son las que deciden a quién van a colocar, insisto, no solamente como rector, sino también en las escuelas, en las facultades. ¿Y quiénes son quienes integran esta Junta de Gobierno, Alejandro? Es importante señalarlo. Bueno, por ejemplo, uno de ellos es Enrique Cabrera Mendoza, un personaje que fue director del CONACYT con Enrique Peña Nieto. Buena parte de los escándalos que hoy envuelven al CONACYT tienen que ver con la gestión de Enrique Cabrera Mendoza, quien fue director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del 3 de enero de 2013 hasta el 30 de noviembre de 2018. Antes, Vicente Fox había nombrado a Enrique Cabrera
como director del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, el CIDE. Y antes también, bueno, había sido este personaje, pues sí, investigador, pero es un personaje clave, es uno de los 15 integrantes de la Junta de Gobierno de la UNAM. ¿Quiénes son los otros miembros de la Junta de Gobierno de la UNAM? Bueno, son 15. Uno es Juan Alberto Adam Ciade. En segundo lugar, Ana Rosa Barahona Echeverría. Óscar de Buen Riscarday, el Enrique Cabrero Mendoza, quien de que ya platicamos, Jorge Cadena Roa, Patricia Elena Clark Peralta, Marcia Iriart Urdanibia, Rocío Jauregui Reynó, Raúl Lira Saade, José de Jesús Orozco Enríquez, Vicente Quirarte Castañeda, María de la Luz Jimena de Teresa de Oteiza, Jaime Humberto Urrutia Fukaguachi, Gina Zabludovsky Cooper. Son estas 15 personas las que integran la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en estas personas, cuyas trayectorias no entraré a detalle, estas personas son las que designan al rector. Ahora, dice el presidente, hoy le puso nombre y apellido, digamos, a alguien, no le dijo cacique, pero que podría ser un cacique, el cacique de la UNAM, José Narro. ¿Y por qué lo dice? Bueno, la trayectoria de José Narro en la UNAM es, digamos, tiene 40 años. Hoy mismo, nuestro compañero Obed Rosas publica justamente esta trayectoria de José Narro Robles y su influencia dentro de la UNAM. Ha ocupado, fíjese usted, las más recientes 4 décadas, muchas posiciones en el gobierno, en los gobiernos del PRI, fundamentalmente desde Carlos Salinas, y de hecho desde antes, desde Miguel de la Madrid. Dentro de la universidad, Narro Robles fue secretario general entre 1985 y 1991. Y yo lo recuerdo perfectamente a José Narro como secretario general de la UNAM, precisamente de Jorge Carpizo, cuando hizo público aquel documento de fortalezas y debilidades de la UNAM, base sobre la cual pretendió aumentar las cuotas o las colegiaturas en la UNAM, y que generó un movimiento, el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario de 1986 y 1987, que por cierto hoy el propio López Obrador subraya. De ahí surgió Claudia Sheinbaum. Y en efecto, Claudia Sheinbaum fue dirigente estudiantil en la UNAM, de la Facultad de Ciencias, cuando el movimiento del CEU. Pero no nos detengamos ahí. Vayamos a cuál ha sido la trayectoria de José Narro Robles en la UNAM. Fue efectivamente secretario general entre 1985 y 1991 con los rectores Jorge Carpizo y José Sarucán. José Sarucán fue rector de 1989 a 1996 y se acercó mucho Sarucán a Fox, tanto que estuvo en su equipo de trabajo. Pero Narro contendió también contra Sarucán y Juan Ramón de la Fuente para ser rector, pero fue hasta noviembre de 2007, en el gobierno de Calderón, en que pues sería justamente
rector. Pero fíjate, hoy también el presidente López Obrador aludía a cómo en el año 2000 acompañó a Cuauhtémoc Cárdenas al meeting en Ciudad Universitaria. Aquel meeting, claro. Meeting. Y en aquel tiempo... Y dijo claramente, no lo olvido, porque se lo guardó por cómo sucedió, Álvaro. Hoy lo detalla el presidente. Hoy lo detalla precisamente el presidente en aquel episodio, lo recuerdo, que fue López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas a la UNAM, que fue en junio del año 2000. En efecto, ¿qué hacía Narro Robles en aquel entonces? Pues estaba también en la UNAM. Y era el tiempo en el que había, pues sí, un enorme radicalismo porque pues había la huelga. Y fíjate, uno de los dirigentes del Consejo General de Huelga, que se llamaban moderados, era uno de ellos, Fernando Belauzarán, que fue ahora candidato del PAN a alcalde, derrotado naturalmente. Y otro de los que también participó en esa organización era Jesús Ramírez Cuevas, que hoy es vocero de la Presidencia de la República. Pero en aquel momento efectivamente había una tensión enorme porque recordarás también cómo entró a Ciudad Universitaria la Policía Federal Preventiva, como se llamaba antes, y hubo detenidos, estuvo encarcelados y se recuperó, digamos que la rectoría de la UNAM después de que, ojo, Francisco Barnés de Castro, que era el rector, trató también de elevar las cuotas. Son datos que hay que tener en cuenta y que, hay una, digamos, una idea de que efectivamente López Obrador quiere meterse en la UNAM. Aquí está muy claro quién decide la rectoría y está próximo efectivamente a determinar el periodo del actual rector y va a seguirse generando efervescencia ahí. Pero fíjate, Alejandro, quizá no sea... sí, adelante. Sí, creo que el análisis de me regreso a lo de la Junta de Gobierno, Álvaro, porque es importante. Creo que la Junta de Gobierno merece un análisis muy detallado. ¿Quiénes son? Y seguramente en los siguientes días se hará un análisis detallado, simplemente porque es necesario revisarse, hacerse este análisis. Entre las personas que tú mencionas, Álvaro, entre los que son los miembros de Junta de Gobierno, que es la que decide al rector, está Enrique Cabrero Mendoza. Este personaje es un personaje muy importante, se volvió todavía más importante en el último mes. En el último mes, por si usted no lo tiene completamente ubicado, señor que es parte de la Junta de Gobierno de la UNAM, que van a decidir al próximo rector, este señor está acusado de haber sido el que autorizó, digamos, la no entrega de facturas fiscales y la entrega de papelitos y boletitos para justificar los 48,976,000 pesos que dijo la fiscalía que no cumplían como comprobantes de haber sido ejercidos, no cumplían como requisitos fiscales. El personaje era en ese momento, cuando él era el encargado
del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación. Enrique Cabrero Mendoza había estado primero en el CONACYT, como bien lo refería Álvaro, pero después estuvo a cargo de este Fondo Institucional de Fomento Regional para Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación. Él, como el encargado, es encontrado por la auditoría que se le autoriza como quien permitió que los comprobantes del ejercicio del gasto para la adquisición de bienes y servicios por 48.976.000 pesos no cumplieran con requisitos fiscales. Las facturas que se entregaron por este instituto, por esta institución, Instituto de Fomento Científico y los 11 centros de investigación en donde trabajaban todos estos científicos que vimos que fueron señalados por distintos delitos. El personaje que en realidad encabezaba o el que permitió que se cometiera este fraude que acusa la Fiscalía es Enrique Cabrero Mendoza. Las facturas fueron entregadas, como le digo, por los científicos además reconocidos por las instituciones como los más destacados. Fueron entregados pues simplemente papelitos en lugar de cumplir con requisitos fiscales. No tenían la cantidad del dinero que se habían gastado, no tenían cuántas unidades de medida o la clase de bienes o de mercancías que se habían adquirido. Eso es lo que describió en su momento el CONACYT. Los científicos simplemente no ampararon en qué gastaron tanto dinero público. Y digo, serán muy científicos y a lo mejor son muy honestos y todo, pero en la formalidad, el señor Enrique Cabrero Mendoza les permitió entregar papelitos sin más, simplemente diciendo nos gastamos este dinero. Y luego, además había una metodología para presentar esta información. Eran los archivos HTML de comprobantes de gastos que reclamó el mismo Servicio de Administración Tributaria y también reclamó la auditoría, así como la Fiscalía. Le reclama a este personaje dentro de la universidad, pero en su momento al frente de CONACYT, pero además al frente de este instituto, del instituto que fue el que tenía que validar el gasto de los casi 50 millones de pesos. Bueno, lo que dice el SAT es que entre el SAT y la Fiscalía es que el 14 de diciembre del 2017, ahora nos vamos al Comité Técnico. El Comité Técnico y de Administración de este fondo, que tenía a su cargo Enrique Cabrero Mendoza, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, el 14 de diciembre de 2017, este Comité Técnico, dirigido por Cabrero, autorizó la entrega de 100 millones de pesos más para un proyecto, generación de estrategias científicas y tecnológicas con un enfoque multidisciplinario e interinstitucional para afrontar la amenaza que representan los complejos ambrosiales en los sectores agrícolas y forestales de México. Eso lo estoy leyendo textual porque así se llama ese proyecto. Generación de estrategias científicas, bla, 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 todo lo que le acabo de decir. Bueno, el Instituto de Ecología fue el encargado de presentar ese proyecto que los científicos, para que los científicos investigaran enfermedades. No sabemos bien a bien en qué se utilizaron, no es menor, son 100 millones de pesos. Son adicionales a los casi 50 que habían justificado con papelitos. Literalmente con papelitos, porque no tenían, Álvaro, los recibitos que entregaron los científicos más importantes de México, que obviamente conocen qué es el sistema de administración tributaria, entregaron papelitos de 50 millones, equivalentes a 50 millones de pesos, papelitos donde no se decía
ni siquiera qué cantidad de cosas habían adquirido, ni siquiera decían cuánto dinero se había ejercido, es decir, ni siquiera una contabilidad, eran papeles simplemente que le entregaron al señor Enrique Cabrero Mendoza, y el señor Cabrero Mendoza, que sigue allá dentro de la Junta de Gobierno, el señor Cabrero Mendoza así se lo recibió. Esto pues es apenas algunas de las informaciones que han salido a partir del escándalo que se hizo con los científicos, Álvaro. Sí, ahora, es muy importante no perder de vista un dato, Alejandro, que tiene que ver con lo que expuse hace un momento sobre quiénes son los integrantes de la Junta de Gobierno de la UNAM, que es la instancia que elige al rector y a las principales autoridades de la UNAM. También hay que considerar en específico a este personaje, Enrique Cabrero Mendoza, porque ¿cuánto hace que se incorporó a la Junta de Gobierno de la UNAM? Bueno, hace un mes. Hace apenas un mes, el Pleno del Consejo Universitario de la UNAM aprobó por unanimidad designar a Enrique Cabrero Mendoza como integrante de la Junta de Gobierno en sustitución de Eduardo Bárcena García, quien concluye sus funciones por mandato de ley. Esto dice el boletín de la UNAM del 8 de septiembre de 2021. Es decir, tiene poco más de un mes que Enrique Cabrero se incorporó a la Junta de Gobierno de la UNAM y pues no pasó muy desapercibido esa incorporación de Enrique Cabrero, este personaje que dirigió el CONACYT todo el sexenio de Enrique Peña Nieto y que dirigió el CIDE, una parte del gobierno de Vicente Fox que lo propuso, y luego durante el sexenio de Felipe Calderón. Es un personaje al que no hay que perderle la pista, no hay que perderle la pista, no hay que perder de vista. Y bueno, pues es parte también de lo que está ocurriendo en la UNAM. Por cierto, Alejandro, hablar de los problemas que enfrenta la UNAM no es un asunto de atentar contra la UNAM. Justamente en el meeting de Cuauhtémoc Cárdenas, en el año 2000, al que hoy aludía precisamente el presidente López Obrador, pues fue el propio Cárdenas el que habló justamente de la UNAM y dijo en aquel momento, en ese meeting en el que se asistieron 50,000 personas, que dice que la UNAM aspira, como yo, a encabezar la conducción del país. Dice, no puede rehuir los problemas, la UNAM no puede rehuir los problemas, sino ir a su encuentro para contribuir a su más pronta solución. Dice, en aquel momento, pues estaba fresca la huelga de la UNAM, Cárdenas responsabilizó al gobierno federal, a través de las autoridades universitarias, de haber perpetrado en este largo año de conflictos y de provocar la más fuerte y grave agresión que jamás haya sufrido la universidad. Y ahí habló de cómo desde el gobierno, en aquel momento el gobierno de Ernesto Zedillo, se pretende acabar con la formación de profesionales y la investigación de excelencia en el país, actividades que se dejan para unos cuantos que puedan ir a las universidades extranjeras, para que aquí se formen solo profesionales, técnicos y algunos investigadores con mediana preparación que dejen de pensar, que no discutan y estén capacitados para interpretar manuales y cumplir instrucciones de directivos
del exterior. Dijo Cárdenas también, esta no puede ser la condición y calidad de la Universidad Nacional, de las universidades públicas y de las universidades del país en general, ni el papel que jueguen en el desarrollo de México el sistema de educación superior y los centros de investigación científica y desarrollo tecnológico. Es decir, cuando hablamos de la UNAM, como hablaba Cuauhtémoc Cárdenas en ese mitin en el año 2000, no es atacar a la UNAM, es en todo caso identificar problemas para precisamente resolverlos. Si se ha derechizado la UNAM, bueno, hay que acreditar que eso no es así. Y hoy algo al respecto dijo la UNAM, Alejandro. Sí, y esta es... Dijo, sí. Antes de que te brinques a esto, porque sí, es interesante la respuesta, me quedé pensando, Álvaro, sí. Me quedé pensando en el dato que acabas de proporcionar de que Enrique Cabrero, que está señalado, es, digamos que dentro del escándalo de los científicos, es la figura central. Pues sí. La figura central, porque él es el que aceptó todas las facturas, toda la facturación. Y hace un mes, cuando lo estaban a él cuestionando, hace exactamente un mes, cuando lo estaban cuestionando por haber permitido virtualmente la desaparición de 50 millones y otros 100 millones de pesos, y se estaba cuestionando a la comunidad de científicos, lo que hizo la UNAM fue agarrar y protegerlo, no lo que hizo la UNAM. La UNAM son los académicos, son los alumnos, son los estudiantes, es la comunidad. No, lo que hizo la élite dentro de la UNAM fue agarrarlo y convertirlo miembro de la Junta de Gobierno. Y eso aquí en China, con todo respeto, Álvaro, en medio del escándalo, se llama protección. Encubrimiento. Encubrimiento. Por eso es importante darle a conocer a usted justamente que apenas el 8 de septiembre, Enrique Cabrero, director general del CONACYT en el sexenio de Peña, envuelto en muchos escándalos, entre ellos el del foro científico, el foro consultivo científico y tecnológico, que integra exfuncionarios, no solamente no son científicos tal cual, son servidores públicos o ex servidores públicos que obviamente están obligados a rendir cuentas del dinero público que ejercen. Ese es el asunto. Pero en medio de ese escándalo, así muy de nochecita, Enrique Cabrero, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, y que por supuesto tendrá en sus manos elegir al nuevo rector de la UNAM o a reelegir al actual. Entonces, sí es muy importante no perder de vista esto y no perder de vista también, Alejandro, yo por eso lo subrayo, que fue que fue Vicente Fox el que lo nombró como director del CIDE. ¿A instancias de quién? Bueno, eso ya lo informaremos en su momento, pero sí es importante ver pues un personaje como moviéndose ahí. ¿Será que bajo la protección de alguien como José Narro Robles, personaje que efectivamente... Si es el líder de ese grupo, Álvaro, no, queda claro que al menos José Narro tuvo que palomearlo a Enrique Cabrero Mendoza. Él pasa por CONACYT, o sea, pasa por el Fondo Institucional de Fomento Regional para Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación, que es el directamente señalado por la auditoría que se realiza de la desaparición de 48.976.000 pesos que quisieron justificar con papelitos que se agarraron de ahí del escritorio y que llenaron a mano.
Eso es lo que dice la denuncia que existe en su contra, Álvaro. Y luego también pasa por otra institución que tiene un montón de recursos. Bueno, ¿por cuáles instituciones no ha pasado? La otra institución que tiene un montón de recursos, que es el CIDE, y entre otros, Álvaro. O sea, si es un personaje central, pero mientras el escándalo crecía, lo que hizo la élite dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México fue proteger a Enrique Cabrero Mendoza, porque fue en ese momento en que lo hicieron parte de la Junta de Gobierno de la UNAM. No es menor el dato, Álvaro? Híjole, yo creo que ahí hay gato encerrado, yo diría que puma encerrado. Ahora, me regreso, si me lo permites, Sí, Álvaro, por antes de favor. irnos a la respuesta que da hoy el secretario general de la UNAM, me regreso a lo que dice el presidente. El presidente voltea a ver a la comunidad universitaria y les dice, a ver, ¿quieren marchar? No le hace que sea contra nosotros, marchen, avívense, pónganse las pilas. En otras palabras, ¿saben qué? Si quieren protestar, protesten, pero dejen de estar dormidos. Yo agregaría, Álvaro, a eso mismo, si quieren de verdad garantizar la autonomía de la UNAM, lo primero que tienen que buscar es que la UNAM sea realmente autónoma, es decir, no esté en manos de un puñado de académicos o de políticos que han utilizado esta universidad para escalar y han utilizado la universidad como parte de su puerta giratoria personal. O sea, José Narro ha brincado de la universidad al gobierno, al PRI. Eso, híjole, no le da ninguna independencia, ni siquiera ideológica, ni siquiera de pensamiento. El PRI es el que encabezó. También el PAN después se montaría en ese tren, son la misma cosa ya. Pero el PRI encabezó el acomodo de todo este país hacia las políticas neoliberales impulsadas desde los gobiernos, como ya lo dijimos ahí, etcétera, pero es el PRI el que impulsa el neoliberalismo. Narro es miembro del PRI, aspiró a ser candidato presidencial, aspiró a dirigir el PRI, fue secretario de salud con uno de los peores y los más podridos gobiernos de toda la historia, que es el gobierno de Enrique Peña Nieto. O sea, no es menor, pues. Si los estudiantes tal cual quieren marchar, yo en lo personal, o sea, ¿cuál autonomía van a defender? ¿Van a defender la autonomía de alguien que está opinando para que se sanee la universidad o van a buscar que la universidad se libre de una élite de políticos que tiene, y académicos, por supuesto, que tiene tomado el Consejo Universitario, la Junta de Gobierno, etcétera, y que deciden cada X tiempo a quién le pasan la pelotita? Eso es al final, yo creo que el presidente le está poniendo en la mano a la comunidad universitaria, le está diciendo, órale, marchen. Ahora, les pongo un tema en la mano. ¿Por qué no buscan verdaderamente la independencia, pero la independencia de ese grupo político que tiene tomado la universidad? Busquen la independencia, sí. La autonomía y la independencia de la UNAM. Ok, está bien, perfecto. Pero no voltearían a ver ustedes el grupo hegemónico encabezado por un priista como José Narro, no voltearían mejor hacia José Narro como comunidad universitaria. Yo creo que por ahí va el planteamiento del presidente. Pues sí, quieren ser autónomos, quieren que la universidad sea autónoma, libérenla de esa élite que es el grupo hegemónico que domina la universidad. Y ya. Antes de irnos a la respuesta que la UNAM le dio al presidente, no podría ser de otra manera que el secretario general de la UNAM justamente haga énfasis sobre el neoliberalismo. Antes de eso, Alejandro, déjame puntualizar que también hay en la UNAM hay una fundación, la Fundación UNAM, y hay un consejo directivo. Yo creo que es importante que también quienes nos ven y nos escuchan sepan quiénes son los que forman parte de esta fundación y de su consejo directivo. El presidente, ¿sabes quién es? Dionisio Mid.
¿Quién es este el señor? papá Del ex candidato priista a la presidencia de la República. A ver, Él otra vez, mismo, Álvaro. a ver, Otra el vez. presidente del, el presidente, Primero el organismo. El organismo es el organismo se llama Fundación UNAM. Es una Fundación fundación UNAM. que busca, Lo por preside supuesto, donativos para la UNAM. Y hay un consejo directivo que preside ¿quién? Dionisio Mid, padre del candidato priista a la presidencia de la República, elección de 2008, y él mismo, ex diputado del PRI, muy movido cuando la aprobación del FOAPROA, por cierto, en 1998, y subsecretario del Trabajo con Vicente Fox y mano derecha también de Carlos Abascal Carranza. Ojo. Luego, presidentes honorarios, bueno, Enrique Graue, que es el actual rector, Mario Luis Fuentes, Alfredo Harp Elú, el banquero Alfredo Harp Elú. Del que luego, hablamos aquí, el socio de Roberto Hernández, del que hablamos aquí cuando hablamos de, en fin. Sí, Álvaro, la secretaria es María Teresa Gómez Montt y Urueta, fue diputada federal del PAN, hermana del ex secretario de Gobernación de Felipe Calderón, ella es la secretaria. ¿Quién es la tesorera de la Fundación UNAM? María Elena Vázquez Nava. Gómez Montt, que están ahorita en el escándalo, son los mismos Gómez Montt. Ella es Inés Gómez Montt es prófuga de la justicia. Ella vendría siendo tía, porque el que fue secretario de Gobernación es tío de Inés Gómez Montt. Sí. Entonces ella es, digo, no tienen por qué, nada más para ubicarlos, no tienen por qué estar relacionados con eso. ¿Quién es la tesorera de la fundación? ¿Quién es la tesorera? María Elena Vázquez Nava. ¿Quién es, Alejandro? María Elena Vázquez Nava, que fue la contralora de Carlos Salinas de Gortari. O sea, y que también le costó a la anterior secretaria de la Función Pública, a Irma Heréndira Sandoval, le costó muchos cuestionamientos porque tenía gente metida en la Secretaría de la Función Pública, esta misma persona, Vázquez Nava, es Vázquez Nava, sí, que es la que fuera contralora de Carlos Salinas de Gortari, básicamente, Álvaro. Así es. Luego está consejeros Sergio Alcocer Martínez de Castro, subsecretario de Relaciones Exteriores de Enrique Peña Nieto, y que buscó ser rector, efectivamente. Luego también es consejero Miguel Alemán Velasco. Es asesor también José Carral y Escalante, el creador del Club de Industriales. También es consejero José Ramón Cosío Díaz, exministro de la Suprema Corte, Henry Davis Signoret, otro personaje también consejero. Otro consejero, Alfonso de Angoitia Noriega, vicepresidente de Televisa. Óscar Jorge Durán Díaz, realmente no lo conozco, pero otro es Juan Francisco Ili Ortiz, el dueño del periódico El Universal. Otro consejero, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte. Otro, Enrique Ochoa Reza, expresidente del PRI y exdirector general de la Comisión Federal de Electricidad, que se autoliquidó con millones. Otro consejero de la Fundación UNAM. Y que sale en los audios de corrupción, las de OHL. Sí, otro consejero es Guillermo Ortiz Martínez, el responsable el exsecretario de Hacienda. Así es. Así es. Y ex titular del Banco de México. Así es, ex gobernador del Banco de México. También está Carlos Slim Elú como consejero. También José María Subiría Maqueo. Y hay que subrayarlo, también es consejera Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien fue secretaria de Gobernación y hoy es presidenta del Senado. Estos son los personajes
que en efecto, sí, forman parte de una fundación, no orgánicamente, no están dentro de la UNAM, pero es importante también no perder de vista, como también es importante no perder de vista a la Junta de Gobierno, pues que es el poder en la UNAM, 15 personas, que no es nuevo, Alejandro. El cuestionamiento a la Junta de Gobierno tiene décadas y décadas, y la UNAM no cambia absolutamente nada. Ahora me regreso al planteamiento. ¿Quieren marchar? Ahí están, ahí tienen muchas razones para marchar. Que un poquito de crítica les provoca sarpullido, les provoca comezón en las plantas de los pies. Bueno, está bien, se vale. A marchar. Yo les pondría como un tema suficiente para poner los pies en la banqueta y ponerse a marchar. Yo lo haría si fuera parte de la comunidad universitaria. Hay una élite que tiene esa universidad y nadie ha revisado en lo absoluto, nadie ha revisado ni las cuentas, ni absolutamente nada por la autonomía. No se rinden cuenta entre ellos al final, como ya lo acabamos de ver. El señor Enrique Cabrero Mendoza estuvo al frente de uno de estos organismos cuando el escándalo de la entrega de papelitos como facturas de los científicos, que es lo que debió haber hecho la fiscalía, de exhibirlo públicamente antes de, en fin, yo otra vez me regreso a la fiscalía, pero ni modo, pues ni modo, es lo que hay, ya, ni modo, eso es lo que hay. Pero hoy hubo, decías Álvaro, una respuesta. Lo que es la noticia número 2, hoy el secretario general de la UNAM, Leonardo Villegas Lomelí, aseguró que esa institución ha sido crítica del neoliberalismo desde que se comenzó a manifestar en México a mediados de los años 80. El funcionario dijo que la UNAM fue una de las primeras instituciones que advirtió sobre el cambio de rumbo de la economía mexicana y sobre las implicaciones del modelo neoliberal para México. Sostuvo que hubo una vasta producción editorial al respecto y que en los últimos 25 años han editado al menos 120 libros donde se da cuenta de los efectos del neoliberalismo y donde se plantean soluciones. Escuchemos lo que dijo Leonardo Lomelí Venegas en una entrevista con la Gaceta de la UNAM. La universidad fue de hecho una de las primeras instituciones que advirtió sobre el cambio de rumbo de la economía mexicana y sobre las implicaciones del modelo neoliberal para México. Podemos hablar ya en los años 80 de una vasta producción editorial en la Facultad de Economía, en el Instituto de Investigaciones Económicas, en el CEICH, las facultades de estudios, hoy facultades, en este entonces todavía escuelas nacionales de estudios profesionales de Acatlán y de Aragón, donde también se enseña la economía. Yo creo que en los últimos 25 años hemos editado, yo he contado al menos 120 libros en donde damos cuenta de los efectos. Pues sí, esto es lo que está diciendo el secretario general de la UNAM, en una respuesta evidentemente al presidente López Obrador sobre los reproches que éste ha hecho sobre la derechización de la UNAM, porque callaron, no lo dijo así, como momias, sobre los efectos, sobre las consecuencias del modelo neoliberal en México instaurado hace pues casi 4 décadas, Alejandro.